Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hace 50 años debutaba en el cine el director Terrence Malick con una de las películas más personales de la década de los 70, Malas Tierras. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? Que deberíamos aplastarnos las manos con esta piedra. Así nunca olvidaríamos lo que ha pasado hoy. Pero nos haríamos daño. Por eso mismo, boba. Vamos a recordar al escritor Manuel Vázquez Montalbán a través de las adaptaciones de sus novelas a la pantalla. Señor Carballo, yo soy Teodoro López Santillana, cocinero jefe de este parador. Es un honor y un desafío para mí poder servirle. Soy un gran admirador suyo. He leído todas sus novelas. Hablaremos de cómo se eligen las localizaciones para las películas con Miguel Anaya, localizador cinematográfico. Y en la sección de Jack Bourbon traemos una película de viajes en el tiempo. ¿Entonces el coche es una máquina del tiempo? Sí, se llama DeLorean. Ya no los fabrican. Ya sabéis de cuál se trata. No entiendo por qué se llama Regreso al futuro. Están atrapados en el pasado y tienen que regresar a... Casa. ¿Todo listo? Pues empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este domingo, día 15, se cumplen 50 años del estreno de Malas Tierras, la película con la que en 1973 debutó como director el norteamericano Terrence Malick. Muchos directores buscan su estilo propio a lo largo de sus primeras películas y algunos no lo encuentran nunca. Malick lo consiguió a la primera y Malas Tierras no solo sentó las bases de lo que sería su cine, sino que causó un gran impacto en el nuevo Hollywood que se estaba gestando a principios de los años 70. So standing on her front lawn, just a twirling her baton. Charlie Starkweather tiene el dudoso honor de haber sido el primer criminal de la historia al que en Estados Unidos se le aplicó el nombre de Psycho Killer o asesino múltiple. Al principio no parecía una persona violenta, menos una vez que me dijo que le gustaría matar a no sé quién. En 1958, Charlie y su novia, Caril Fugate, asesinaron a la familia de ella y en su huida dejaron un rastro de 11 cadáveres. Todo el país nos estaba buscando. Cualquiera sabía quién iba a ser la víctima siguiente. Despejaron las calles. Los comercios cerraron. Se organizaron comités de vigilancia desde Texas a Dakota del Sur. Su historia ha inspirado canciones como esta que suena de fondo, Nebraska, de Bruce Springsteen, así como diversas películas. Cuando te pregunten quién ha hecho esto, diles que han sido Mickey y Mallory Knox. ¿Entendido? ¡Dilo! Han sido Mickey y Mallory Knox. Esta, por ejemplo, Asesinos Natos, de Oliver Stone, y otras como California o Amor a quemarropa. Pero sin duda, la obra maestra cinematográfica sobre el caso es Malas Tierras. Quiero preguntarte una cosa. ¿Te cae bien la gente? Sí, claro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No lo sé. Yo siempre había querido ser un criminal, pero no tan importante. Las cosas se complican. Él trabaja de basurero. Ella es una adolescente fascinada por el aire rebelde del muchacho. Era el chico más guapo que había visto en mi vida. Se parecía mucho a James Dean. Los dos se enamoran, pero el padre de ella se opone a la relación y el chico acaba con él. Siempre es bueno llevar un arma, pero te has vuelto loco. Te voy a denunciar a la policía. ¿A dónde va? La pareja huye de la policía mientras va jalonando su camino de asesinatos. Kit sintió haber tenido que matar a aquellos hombres por la espalda, pero me dijo que si habían venido de aquella forma era porque ellos pensaban hacer lo mismo con nosotros, y además que les había oído hablar y solo les interesaba el dinero de la recompensa.
Con unos policías hubiera sido diferente. Ellos se limitaban a cumplir con su deber y se merecían otra cosa. Así hasta llegar a las Badlands, las malas tierras, un territorio situado en la intersección de los estados de Wyoming, Dakota del Sur y Montana, conocido con ese nombre porque allí se refugiaban muchos bandidos del viejo oeste. Eso de allí es Montana. Yo nunca he estado en Montana. Me alegro de conocerlo. Malas Tierras es una road movie distinta, con cierto aire europeo que recuerda a la Nouvelle Vague francesa. Quiero marcharme de aquí. En cuanto arranque el coche. Y me arregle el sombrero. Una historia que fue escrita, dirigida y producida en 1973 por Terrence Malick, un joven de 29 años que hasta entonces solo había escrito un par de libretos para el cine y se ganaba la vida como corrector de guiones para la Warner. Fue la única vez en mi vida en la que supe desde el primer encuentro que trataba con un hombre muy especial. Era obvio para todos que trabajábamos con un genio. Este es el protagonista de Malas Tierras, Martin Sheen. El actor se presentó al casting sin esperanzas, ya que su personaje tenía 19 años en el guión y él ya había cumplido los 31. Sin embargo, Malick decidió apostar por él. Como compañera, una jovencísima Sissy Spacek, que por entonces empezaba a despuntar en la televisión. ¿A qué es buena? Desde luego. También toca el clarinete. Sissy asegura que trabajar con Malick en una de sus primeras películas cambió por completo su visión de la profesión de actriz y cree que de no haberse cruzado con el director, su carrera habría sido muy diferente. Esa película es la vara por la que mido todas las demás películas que he hecho. Terry era un hombre brillante, simplemente brillante y fantástico. Y fue una delicia el rodaje porque tenía plena confianza en él. Si él me hubiera dicho, salta y volarás, sé que habría volado. La actriz no solo firmó el primer papel importante de su carrera, sino que durante el rodaje conoció al director artístico Jack Fisk, se enamoraron, se casaron unos meses después y forman pareja desde entonces. Cuando nos conocimos no sospechábamos que estaríamos juntos 50 años, pero en esa película el resto del mundo no existía para nosotros. A blossom fell from off a tree. Un hermano de Terrence Malick se suicidó cuando era joven. Desde entonces, el director siempre ha estado obsesionado por la violencia fría y sin sentido. ¡Eh! No hay dramatismo en los asesinatos que comete el protagonista de Malas Tierras. El director nunca le juzga, solo expone los hechos. Kit era la persona más aficionada a apretar el gatillo que había conocido en mi vida. Decía que cuando a uno le va la vida y la policía le persigue, hay que suprimir a todos los testigos, que había que cargar con las consecuencias y no andar luego lloriqueando. Martin Sheen. Terry me dirigió sobre cómo debía usar el arma. Me dijo, bueno Martin, esta pistola es como una varita mágica para ti. Alguien se interpone y ¡pum! Fuera, desaparece. Es el medio que justifica tu fin. Nada serio, nada personal. Estás en mi camino, lo siento. ¡Pum! Fuera. Vaya imagen, ¿eh? La película es también una radiografía de la América profunda, en la que el mito de la vuelta a la naturaleza aparece como una huida de la sociedad que los chicos desprecian. Empecé a amar al bosque. El arrullo de las palomas y el zumbido de las libélulas daban una sensación de soledad, como si el mundo entero se hubiera muerto. Cuando las hojas se movían por encima de nosotros, era como si los espíritus estuvieran hablando en voz baja de sus problemas. Como en casi todas sus películas, el director se centra en la descripción de la belleza de la naturaleza en clara oposición a la crueldad de los hombres. Y es que Malas Tierras no es solo una historia de criminales, es también un relato sensible lleno de fuerza visual y momentos mágicos que son pura poesía. Kit hizo una promesa solemne de estar siempre a mi lado y no permitir que nadie se interpusiera entre nosotros. Lo puso por escrito y metió el papel en una caja con otros recuerdos nuestros y lo mandó por el aire en un globo que había encontrado cuando era basurero. Mientras veía cómo se elevaba, su corazón se llenó de tristeza. Algo debió decirle que nunca volveríamos a vivir esos días de felicidad, que se habían ido para siempre. Solo 10 películas en 50 años de carrera revelan el carácter peculiar de Terrence Malick. El director estudió filosofía en Harvard y todo su cine está impregnado de esa vocación. Malick casi nunca concede entrevistas y no le gusta que le fotografíen. Sin embargo, la película contiene uno de los pocos momentos en los que hemos podido ver su rostro. Hola, ¿está el señor Scarborough? Sí.
pero desgraciadamente tiene la gripe. Le diría que pasara, pero es contagioso. Sí, lo comprendo, pero es que me llamó anoche y me dijo que viniera. El director aparece en esta escena interpretando a un personaje. Lo hizo porque el actor que debía hacer el papel no se presentó el día del rodaje. Y es que Malick rodó la película con un presupuesto de $350.000, una cantidad ridícula para los presupuestos del cine americano. De hecho, varios técnicos, actores y extras desertaron a mitad de rodaje por falta de pago. Por el camino, algunos se desanimaron y se fueron, quejándose. Recuerdo decirles, aguantad, estaréis orgullosos, será un clásico. Malas Tierras ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y Martin Sheen el premio al mejor actor. Tuvo excelentes críticas, pero dado que ni Malick ni los actores eran conocidos, sus resultados en taquilla fueron discretos. Sin embargo, como decía Martin Sheen, pronto se convirtió en un clásico. Jack Fish otra vez. Creo que esta película es un clásico gracias a Terry. Ya sabes, porque la enfocó a su manera e hizo la película que quiso hacer. No intentaba hacerla para un mercado o para que le gustara a la gente, sino que hizo lo que él sentía, simple y llanamente. Creo que como artista, si puedes hacer tu trabajo sin compromisos, tienes más oportunidades de que el resultado aguante mejor el paso del tiempo. Hoy en día, Malas Tierras está considerada una de las obras maestras del cine de los años 70. Una road movie diferente que hay que paladear, como decía Jane Austen, con los sentidos y la sensibilidad. Charlie Starkweather y Caril Fugate, los dos asesinos reales en los que se inspira la película, fueron finalmente detenidos por la policía en enero de 1958. No te muevas. Si hubiera podido protegerme detrás de una roca, habría hecho frente a un ejército. ¿Ah, sí? Y mientras tuviera munición. Por eso me han cogido. En el juicio posterior, ambos fueron considerados culpables. Él fue condenado a la pena capital, mientras que ella, que solo tenía 14 años, fue sentenciada a cadena perpetua. Crees que está loco, ¿eh? No lo sé, es un poco raro. La gente dice que se deja influir por mí, pero yo nunca le dije que matara a nadie. Finalmente, el 29 de julio de 1959, Charles Starkweather fue ejecutado en la silla eléctrica. Tan solo tenía 20 años. Hicieron falta 3 descargas para acabar con su vida. Antes de morir, el asesino tuvo un último recuerdo para su novia. Lo único que siento es que Caril no esté sentada en mis rodillas para disfrutar juntos de este momento. Caril Fugate fue puesta en libertad en 1976. Actualmente tiene 80 años y vive en Michigan. Dejamos a Terrence Malick y sus Malas Tierras porque llega vuestro turno. Es el momento de adivinar los 3 títulos de nuestro juego de las películas de esta semana. Ahí van. Ahora, en cualquier momento, puede bajar el telón sobre Roy Hill. La multitud sigue los acontecimientos con morbosa curiosidad. Los altos picos parecen agruparse en un silencioso jurado. Los agentes de la ley se enfrentan con el desafío de un gángster procedente de una simple granja de Indiana que va a morir en el escenario del pico montañoso más alto de los Estados Unidos. Autoestopista. ¿Lo recogemos? Sí, hombre, que suba. Tiene que estar asfixiado con este sol. ¿Qué pinta tiene? Ese hijo de puta va a oler igual de mal que el matadero. Aquí podrá descansar sentándose encima de Franklin. ¿Qué queréis que hagamos? Oh, es un tipo rarísimo. ¡Qué horror! Mamá te estaba engañando. Cuando volví por Navidad, la pillé con un tío. Yo iba a llamarte, contártelo todo y justo tuvo el accidente y... La pillaste con un tío, explícate. Un día iban a dar a la piscina de Black Point con Brandy y... Entonces vi claramente a mamá y a un gilipollas entrando en una casa. No significa nada, necesariamente. Sí, él le estaba tocando el culo.
Era asqueroso. Bueno, ¿qué? ¿Habéis sido capaces de adivinar las tres? La primera era un clásico del cine negro, El último refugio, dirigido por Raoul Walsh en 1941, la película que consagró a Humphrey Bogart como una estrella de primer orden. En el diálogo escuchábamos la narración radiofónica de la captura del gángster al que daba vida a Bogey, atrincherado en una montaña. La música de esta película, El último refugio, era obra de Adolf Dodge. A continuación venía un clásico del terror de los años 70, como era La matanza de Texas, la película de Tobe Hooper con banda sonora de Colin Stetson. Y por último asistíamos al momento en que su hija en la película informaba a George Clooney de que su mujer, que había quedado en coma tras sufrir un accidente, le engañaba con otro hombre. La película era Los Descendientes, dirigida por Alexander Payne en 2011, y dado que transcurría en Hawái, su banda sonora estaba llena de canciones hawaianas, como esta de Gaby Paginui que suena de fondo. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. El próximo miércoles, día 18, se van a cumplir 20 años desde que nos dejara Manuel Vázquez Montalbán, uno de los escritores españoles más populares del último tercio del siglo XX, sobre todo gracias a sus novelas policíacas protagonizadas por el detective Pepe Carballo. Además, está a punto de publicarse Los papeles de Admundsen, su primera novela, inédita hasta ahora, que fue encontrada entre sus pertenencias el año pasado. El escritor falleció de un ataque al corazón en 2003, mientras se encontraba de viaje en Tailandia. Hoy queremos recordarle a través de la huella que dejó en el cine, ya que varias de sus novelas fueron adaptadas a la pantalla y a la televisión. Escritor, periodista, gastrónomo, personaje mediático y forofo del Barça, hasta la médula. Manuel Vázquez Montalbán fue muchas cosas, aplicando a todo lo que hacía una mirada tan lúcida como crítica. Practicó todos los géneros literarios, desde la novela al ensayo pasando por la poesía, pero fueron sus novelas policíacas las que más fama le dieron. Un género con apenas tradición en nuestro país hasta su llegada, en el que él hacía uso de todos sus clichés a la vez que los subvertía. Posteriormente puedo llegar a la conclusión de que en efecto, que marqué una alternativa a la novela policíaca que se había escrito, abriendo la puerta a que dejara de ser policíaca. Y yo creo que la clave de la mejor novela policíaca de esta segunda mitad del siglo ha sido violar los límites del género. En este género, como decía Antonio, fueron muy populares las 18 novelas de Pepe Carballo, además de 30 relatos breves, una obra de teatro y 11 libros de cocina que también tenían al detective como protagonista. Estas novelas no solo triunfaron en España, sino que se han traducido a más de 20 idiomas. En la literatura española no es fácil que un personaje se acuñe y tenga una vida propia casi. Hay mucha gente que no ha leído ninguna novela de Carballo, pero sabe quién es Carballo, ¿no? Aquí y en otros países, lo cual es satisfactorio porque has creado algo que te sobrevive, ¿no? Pepe Carballo nació en 1972 en la novela Yo maté a Kennedy. Sus aventuras le sirven a Vázquez Montalbán como excusa para retratar la cambiante sociedad española del último tercio del siglo XX. Aunque él es de origen gallego, Barcelona es su ciudad, marco donde transcurren muchas de sus historias. ¿Y este quién es? El novio de esta. Pues ala, métete la bisutería donde te quepa y a la calle. A ver si te la meto en la boca. ¡Uy! ¿Pero qué haces? Dije que chulos aquí no. Pero hay que tener morales, ¿no? Caramba, con el Pepe Newman este. Carballo se mueve con soltura en los bajos fondos, pero también en los despachos y palacetes. En mi infancia yo vivía en el barrio chino, o sea, es una geografía urbana que conozco bien, y cuando he tenido estatus de intelectual, pues entonces me he relacionado con sectores de la alta burguesía y del poder económico, del poder social y político, y por lo tanto son dos sectores que conozco bien. Íntimamente quizá conozca mucho más la Barcelona popular y menestral,
pero los otros sectores también los conozco, aunque mucho más como espectador. Sabemos de él que fue militante del Partido Comunista y que pasó una temporada en la cárcel, y también que trabajó durante unos años para la CIA. Le gusta la buena comida. ¿Tú siempre andas por la vida así, eligiendo restaurantes? Dentro del cocido garbancero de los pueblos de España, el madrileño se caracteriza por el chorizo y el de Cataluña por la butifarra de sangre y la pilota. ¿La qué? La pilota. Es una mezcla de carne picada, ajo, perejil, huevo y miga de pan. Se amasa bien amasado y se pone en la olla a hervir cuando ya lleva el cocido 3/4 de hora. Podríamos decir que es un gourmet como lo era el propio Vázquez Montalbán, aunque el escritor no estaba del todo de acuerdo. Carballo es un tragón, que es muy diferente. Carballo come mucho para eliminar su ansiedad y su angustia. Es muy angustiado, muy crispado, muy violento, y entonces en sus momentos de arrebato pasional, pues la comida significa una liberación. Entonces yo no es que sea un gourmet, soy un conocedor menor y sobre todo un aficionado, y para mí es un hobby. Carballo es un personaje desencantado, escéptico y cínico. Tiene la curiosa afición de ir quemando poco a poco en la chimenea los libros de su biblioteca. Nunca entenderé esa manía que tienes, mi amor. Ni yo tampoco. Quizá en eso consisten las manías. Y no únicamente porque le parezcan malos o no comulgue con sus autores. A veces los quema porque le caen bien, porque piensa que la literatura y el arte en general mienten, y entonces que los ha de condenar a la hoguera, porque durante una época de su vida ha sido un esclavo de la cultura, ¿no? A su alrededor hay una serie de personajes habituales que provienen de la marginalidad. Charo, su amante intermitente, es prostituta. ¿Tienes mucho lío hoy? Un para a partir de las 7. ¿Tranquilos? Si quieres puedes venir a dormir. Bromuro, su informante callejero, exlegionario y limpiabotas. No he tenido tiempo de ocuparme de tu asesino. Ha sido asesinado en su picadero particular. ¿A navajazos? Un tiro en la nuca con silenciador, todo muy limpio. Entonces escapa de mi territorio. Los cholos y las putas prefieren las armas blancas. O Biscúter, su fiel ayudante, que en otro tiempo fue ladrón. Escalevada con butifarra a la vanguardia. Se cogen pimientos y berenjenas y se brasean a fuego lento. Una vez braseados, se envuelven con hojas de la vanguardia. Después se brasea la butifarra de la garriga y se acompaña de las verduras ya peladas. Sal, aceite de oliva crudo y a desayunar, jefe. No te ofendas, ¿eh? Pero se puede Se puede recalentar. Sí. Recalentado queda de puta madre, jefe. La primera aparición en el cine de Carballo fue en Tatuaje, ópera prima de Vigas Luna, rodada en 1976, pero que no sería estrenada hasta 1979. En ella, el detective tenía el rostro del actor Carlos Ballesteros. ¿Está enterado de lo del ahogado con el tatuaje ese de "He nacido para revolucionar el infierno"? Sí, lo he leído. Estoy interesado en saber quién era ese hombre y a qué se dedicaba. La policía debe haberle identificado ya, o sea que no será difícil. No me interesa preguntárselo a la policía. En 1983, Vicente Aranda volvió a llevarle a la pantalla en Asesinato en el Comité Central con Patxi Andión en la piel de Carballo, investigando la muerte del secretario general del Partido Comunista de España. El apagón duró unos segundos. Por lo tanto, el asesino tuvo que moverse a una velocidad récord. Pero si el asesino estaba sentado en esas mesas, su compañero o sus vecinos más próximos debieron de notar el movimiento que hizo al levantarse o al trasladarse. Tú das por supuesto que el asesino es uno de nosotros. Todos los que estaban eran miembros del Comité Central. Sí, de eso puedo dar fe. En la década de los 80, Pepe Carballo da el salto a la televisión, primero en 1986 con Olímpicamente Muerto, una película para TV3 dirigida por Manel Esteban que mezclaba ficción y realidad y en la que el detective tenía la calva, el bigote y el vozarrón de Constantino Romero y en la que aparecía el propio Vázquez Montalbán como una especie de narrador. ¿Pepe Carballo? Soy Placer. El placer es mío. Sabía que acabaría por encontrarte. Vázquez Montalbán está cada día más obsesionado por el cambio de sexo. Para él es una pérdida de toda legitimidad. ¿Quién es Montalbán? ¿Un amigo tuyo? Ya me hizo conocer a otro travesti, el capitán de un barco, el Rosa de Alejandría. Y en 1986 también se emitió en Televisión Española la serie Las aventuras de Pepe Carballo, con 8 episodios dirigidos por el argentino Adolfo Aristarain y con Eusebio Poncela como protagonista. Mi hija murió en Mazagón, en Huelva. Por los periódicos supongo que sabrá de lo que le estoy hablando. No leo nunca los periódicos. Cuanto menos sepa de lo que ocurre en el mundo, mejor. Hubo un crimen en la playa de Mazagón. Mataron a mi hija menor, Virginia, y a su amigo. ¿Estaban de vacaciones? Hace 2 años que se fue de casa. Nunca más he vuelto a saber de ella hasta esto.
A principios de los 90, Pepe Carballo vuelve al cine. En 1992 le pone rostro Juan Luis Gallardo en Los mares del sur, la adaptación de la novela con la que Vázquez Montalbán había ganado el Premio Planeta, y ese mismo año se estrena también El laberinto griego, protagonizada por el italiano Homero Antoniuti. Por favor, señorita, soy Juan Bardón. He llamado hace... Señor, ¿de qué empresa llama usted? Sí, habéis oído bien. En esta película, El laberinto griego, a Carballo se le cambió incomprensiblemente el nombre y se le añadieron algunas características ajenas al personaje literario. El laberinto griego se recuerda también porque en ella debutaba en el cine Penélope Cruz en el papel de la hija del investigador. Que si no me das dinero, me voy a Cáritas. Si se quedan allí contigo podría ser una buena solución. Pero no caerá esa breva. Cría padres y te sacarán los ojos. Elisa, mi hija. Nuevos clientes, ¿eh? Tened cuidado con el sabueso. Mete en la cárcel a más gente de la que saca. Volviendo a la televisión, en 1994 y en Argentina se intentó poner en pie una nueva serie sobre Carballo con Juan Diego dando vida al detective, pero al final solo se rodó un episodio y fue cancelada. Y el caso es que vine a buscar a mi primo Raúl, desaparecido, y necesito un socio argentino. ¿Qué le parece? Usted sabe que como profesional no puedo ejercer de detective. Es difícil. Y entre 1999 y 2004, producida por la RAI y Telecinco, se emitió en diferentes momentos otra serie de 9 episodios con estructura de TV Movie, cada uno de ellos, y protagonizados por Juanjo Puigcorbé. Buenas. ¿Qué haces tú aquí a estas horas, huele braguetas? He encontrado al asesino de mujeres. Así que usted mismo, o convoco a la prensa y vendo una exclusiva, o simplemente se lo entrega a usted, regalándole los honores de la investigación. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Que asesina al cardenal de Barcelona? Quiero todo lo que sepa sobre la chica que murió de sobredosis. Vázquez Montalbán siempre concibió a Carballo como un personaje con principio y final. Mi idea inicial, la anuncié en el año 74, era acabar la serie con Milenio, que es una novela que saldrá en el año 2000, ¿no? Porque Carballo, el Carballo que yo he construido, envejece. Es un Carballo que tiene un tiempo, no es como Maigret, que era el mismo de una novela de los años 30, una novela de los años 70, envejece, lo cual quiere decir que a partir de cierta edad, según qué cosas no se pueden hacer. Y efectivamente, la saga literaria terminaría no en 2000, sino en 2004, con los 2 volúmenes de Milenio que se publicaron cuando el escritor ya había fallecido. Años después, en 2017, el escritor Carlos Zanón llegó a un acuerdo con los herederos de Vázquez Montalbán para continuar la serie y en 2019 veía a la luz la novela Problemas de identidad. Al margen de las aventuras de Pepe Carballo, hay otras 2 adaptaciones al cine de obras de Vázquez Montalbán. En 1998, Mario Gas dirigió El pianista, en la que Pere Ponce y Jordi Moyà daban vida a 2 músicos instalados en París cuyos destinos cambiaban radicalmente cuando uno de ellos decidía volver a España en 1936 para empuñar las armas en defensa de la República. Eres un músico, Albert, un soldado. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Personas como tú y como yo están dispuestas a dejarse matar por defender las ideas con las que tú y yo comulgamos plenamente. Yo no soy como tú. Si vuelves a España para esta capea, nunca serás nadie. La partitura de mi Buster Keaton está sobre el piano. No me la llevo. Cuando vuelva, seguiré trabajando. Y en 2013, Gerardo Herrero dirigió El misterio Galíndez, con Harvey Keitel en su reparto y Eduard Fernández como Jesús Galíndez, un nacionalista vasco del PNV exiliado en Estados Unidos que desapareció en extrañas circunstancias en 1956 y fue presuntamente asesinado por orden del dictador Trujillo de la República Dominicana. Soy vasco, escritor y profesor. Y ustedes me han detenido ilegalmente, me han torturado y me van a asesinar. Manuel Vázquez Montalbán colaboró en muchos de los guiones que adaptaban sus obras a la pantalla y solía evitar pronunciarse sobre las películas que se hacían. El autor yo creo que es el menos indicado para opinar sobre una versión cinematográfica, porque tiene la obra tan metida dentro, es una obra tan basada en un código de la palabra escrita, que interpretar lo que ha hecho alguien traduciéndolo a otro código es muy difícil. Hubo, eso sí, una excepción con la serie de televisión de los años 80, protagonizada por Eusebio Poncela, que no le gustó nada. De hecho, se ocuparía de asesinar, literariamente hablando, al director Adolfo Aristarain en su relato Asesinato en Prado del Rey. Y es que Aristarain se tomaba muchas libertades con los relatos del escritor y lo único que él pedía siempre a los directores era que las películas mantuvieran el espíritu de las novelas. Yo lo que le has de pedir a un director y a todo el equipo que colabora en eso
es que sea un traductor de un código lingüístico a otro. Llevar las obsesiones y líneas más o menos maestras de la novela a otro producto cultural, que es una película que, insisto, tiene un código lingüístico completamente diferente. Ninguna de sus adaptaciones al cine o a la televisión resulta memorable, pero ahí están para los curiosos como otra forma más de recordar a aquel gran escritor que fue Manuel Vázquez Montalbán. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con Miguel Anaya, que es presidente de ALOMAD, Asociación de Localizadores de Madrid, es decir, de esos profesionales del sector audiovisual que se dedican a buscar los lugares, tanto exteriores como interiores, donde se desarrollan las tramas de las películas y series. Cómo se eligen las localizaciones de una película o de una serie de televisión y cómo se llega a ser un buen localizador cinematográfico. Pues eso le hemos preguntado a Miguel Anaya y esto es lo que nos ha contado. Mis inicios en el audiovisual fue como foquista de Steadicam en series de televisión y ya poco fui evolucionando al departamento de producción y luego dentro del departamento de producción sí es verdad que tocas todos los palos y en muchísimas ocasiones me tocaba buscar o gestionar algunas localizaciones. Tenemos que rodar aquí. Lo sé, he trampeado con un tipo de la oficina del cine y nos ayudará con algunos incentivos. Y hay unas cuantas localizaciones que comprobar. Ahora. En los últimos años de profesión diría que incluso ya generalizado, por lo menos en Madrid, sí es verdad que ya el departamento de localizaciones se ha convertido en un departamento como cualquier otro y básicamente hay gente que va aprendiendo prácticamente, o básicamente con la práctica. Ser localizador en cine consiste básicamente en buscar las localizaciones donde se van a grabar los decorados de cualquier proyecto audiovisual, sea de ficción o de publicidad. Todos los lugares de rodaje están ahí fuera esperándonos. Nos ahorraremos una fortuna en decorados. Con la excepción de dos. Times Square y Harlem. He de construir Times Square y Harlem. No podemos construir Times Square y Harlem. Cuando tú recibes un guión, van a darte un desglose a lo mejor de 100 localizaciones, de igual que sea un salón de una casa, una calle, una carretera, un bar, un parque. Esta es la última casa del día. Es más grande que lo que buscan y necesita unas pequeñas reformas, pero he pensado que podríamos verla. Como incluso algo que no existe, como un túnel que pueda salir perfectamente en la supuesta ciudad de Gotham en una película de Batman. Esta casa es un mausoleo. En cuanto pueda, la derribaré ladrillo a ladrillo. Esta casa, señor Wayne, ha albergado a 6 generaciones de su familia. Y nuestro trabajo básicamente consiste en buscar en la ciudad donde estemos trabajando este tipo de localizaciones para que cuando salga en el montaje final pues sea totalmente creíble y te puedas involucrar dentro del film como espectador de una forma bastante placentera. Una casa preciosa. Gracias. Es un buen barrio, es tranquilo. Nos dedicamos a cualquier tipo de localización, ya no solo la búsqueda, sino también la gestión. Toda la parte más administrativa de contratación, seguros, permisos de rodaje. Acabo de hablar con la comisión del cine. Permisos recuperados. ¿Por qué los habían revocado? Y ya no solo eso, hay veces que para grabar en un lugar tienes que hablar con mucha gente alrededor porque afecta a su actividad. El ejemplo más sencillo es si vas a grabar en una casa, que dependiendo del tipo de ocupación que vas a hacer a la casa, pues necesitas hablar con la comunidad de propietarios. O de repente si estás grabando en un local y grabas en su fachada y está afectando a los locales aledaños, pues también. O sea, nos encargamos de gestionar un poco todo el ecosistema de la localización, sus campamentos, todo esto. Nosotros nos leemos un guión o un tratamiento en publicidad, que un tratamiento te dice qué tipo de narrativa quiere tener, el tono, las referencias visuales, etcétera. Y en base a eso nosotros hacemos una propuesta de localizaciones. ¿Quiere construir el Empire State Building? No. Solo los 20 primeros por pisos. Que no, cariño, de eso nada, ¿entendido? Dile que no, de eso nada. De acuerdo, yo me ocupo. Bien, vale, de acuerdo. Es decir, no sé, es la casa de los padres de no sé quién y estamos en los 90. Este personaje tiene 40 años por lo que sus padres ya empiezan a calcular y dices, tiene que ser una casa de los años 70. Haces una primera selección, lo que yo llamo un poco para romper el hielo, porque muchas veces en ficción no te dan ninguna referencia, no siempre. Y en base al feedback que recibes, pues vas construyendo un poco
un poco todo, ¿no? El ayuntamiento me obliga a construir un muro de verdad para pasar la inspección. Es absurdo. Si lo hago, no tendré suficiente dinero para el resto del rodaje. Esto es lo que harás. Construye un metro a cada lado de la entrada y haz el resto de poliestireno y pintura. Si se enteran y nos multan, me ocuparé yo. Piensa también que muchas veces para buscar una localización ya no es solo la parte artística, sino que tenemos que encajar un poco todos los requerimientos de todos los departamentos. Hay veces que por la parte creativa un director te va a decir lo que él necesita, un director de fotografía lo que necesita iluminar. ¿Qué altura tendrá? 1,80 m. Bueno, creará una sombra al mediodía. La podemos iluminar. Tal vez, si recibo la iluminación que pedí. Las sombras ayudan a contar la historia. Sí, esa es la intención. Pero luego llega un ayudante de dirección y te dice la disponibilidad de actores que tiene y dónde lo tienes que grabar en fecha. Entonces es un encaje de bolillos bastante divertido y estresante a la vez. Me dijeron 4 horas y ya llevan 6. Tengo que preparar el turno de la cena. Señor Espiracho, le pagaremos las horas adicionales. No quiero más dinero. Los quiero fuera, ahora. Vamos a buscar una solución. Voy a por el jefe de localizaciones. No, basta de cháchara. Quiero que coja a su gente y se larguen de mi restaurante. Normalmente en ficción hay un primer filtro que es el departamento de arte, porque no deja de ser un decorado. Entonces, cuando pasas una criba del departamento de arte, entonces ya lo comparten con el director. Previamente con el director también tiene que pasar la criba en producción. ¿Qué coño es esto? ¿Una cocina cuesta $75.000? ¿Es una broma? Pues ver si lo pueden pagar, si les interesa, porque a lo mejor es una localización perfecta para muchas cosas, pero no hay sitio físico en la calle para aparcar ningún camión. Entonces no puedes descargar material, no puedes grabar. Necesito que aparten este camión. ¿Puede apartar alguien este puto camión? Sale en plano y tenemos que empezar después de comer. Gracias. Y ya luego, una vez que ya pasa esos filtros, ya se le comparte al director. ¿Ves lo que vemos? Párralo. Es precioso. Me alegro de que te guste, Charlie. A mí la sensación que siempre tengo es la de curiosidad, de ver cómo quedó. Con todo lo que hicimos, con todo lo que nos esforzamos, quiero ver cómo quedó. Y eso es principalmente, ya cuando lo ves, pues sonríes, ¿no? Y ya no solo eso, sino que en alguna superproducción realmente pienso y digo, ¿cómo han hecho esto? ¿Qué permiso han pedido para hacer esto? Porque hay cosas que son alucinantes. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Es un clásico atemporal. Los que la vieron en su día en los cines la recuerdan como una de las películas más gozosas de la década de los 80 y los que la han ido viendo posteriormente a través del vídeo, el DVD o la televisión también han quedado seducidos por su magia. En lo que respecta al cine de ciencia ficción, supuso una bocanada de aire fresco a uno de los temas habituales del género, como son los viajes en el tiempo, añadiéndole humor, romanticismo y un poco de rock and roll. Os estoy hablando, ya lo habréis adivinado, de Regreso al Futuro, película dirigida en 1985 por Robert Zemeckis con Michael J. Fox de protagonista. Todo comenzó con una visita del guionista Bob Gale a casa de sus padres. Mi padre había ido al mismo instituto que yo y en el sótano de su casa encontré un viejo anuario de su curso y al hojearlo descubrí que había sido delegado de su clase. Entonces recordé al delegado de la mía con el que yo nunca hablaba y me puse a pensar, ¿de haber estado en clase de mi padre habría sido su amigo o lo habría detestado? Así que tras contárselo a Zemeckis, empezamos a urdir una trama a partir de esa idea. Soy del futuro. He venido aquí en una máquina del tiempo que tú inventaste. Ahora necesito tu ayuda para regresar al año 1985. Tras escribir el guión, Zemeckis y Gale presentaron la idea a varios estudios sin lograr ningún éxito.
Hasta en 44 ocasiones fueron rechazados. Nos decían, es una historia muy tierna, pero ahora buscamos comedias adolescentes más procaces. Básicamente todos decían lo mismo. Esto no es para nosotros. Uno de los rechazos más tajantes fue el de la Disney. Nos dijeron, estáis locos, hay una escena en el coche en la que la madre besa al chico. Es incesto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Marty, tengo casi 18 años. ¿No es la primera vez que estoy parada en un coche? ¿Qué? Te encuentro muy nervioso. ¿Te pasa algo? Hasta que dieron con Steven Spielberg, que enseguida se dio cuenta del potencial de la historia. Sin embargo, no sería hasta que Zemeckis y Gale probaran su capacidad para conseguir un gran éxito de taquilla con Tras el corazón verde, cuando este se decidió a producirla. Era la primera película de su productora Amblin para Universal que él no dirigía. El éxito de Regreso al futuro se basaba en una explosiva mezcla de géneros. Era una película de aventuras y de ciencia ficción, pero también una comedia de adolescentes con algo de acción, efectos especiales y una pizca de romanticismo. Además, jugaba con la nostalgia de los años 50, década idílica para el espectador de entonces. Robert Zemeckis. Fue la primera vez en la historia en la que los adolescentes se convirtieron en una fuerza económica poderosa, así que nos pareció una buena época para hacer una película sobre adolescentes, ya que fue la década en la que nació el concepto de adolescencia. Como en todas las películas de viajes en el tiempo, lo más divertido estaba en las situaciones que se daban al enfrentar dos épocas distintas. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi Sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Regreso al futuro fue una de esas raras películas en las que todo funciona a la perfección. El guión lleno de ritmos y guiños al espectador, la dirección de Zemeckis con su fluidez narrativa, los efectos especiales, la música de Alan Silvestri, el espectacular diseño de producción de Lawrence Poole que nos trasladaba a 1955. ¡Funciona! Ya lo creo que funciona. Y por supuesto la presencia de un héroe cercano como Marty McFly. Vale, McFly, tranquilízate. Todo es un sueño. Solo es un sueño muy intenso. Héroe que venía secundado por un excelente reparto de actores, luciéndose todos ellos en sus respectivos personajes. Por cierto que uno de los secundarios más celebrados, Christopher Lloyd, que daba vida a Doc, estuvo a punto de no hacer la película porque la ciencia ficción no le motivaba. Me mandaron el guión y ni siquiera lo leí, no me interesaba nada el tema. Yo pensaba entonces en volver al teatro como un actor serio, pero un amigo me dijo, en esta profesión hay que probar de todo, así que me animé a leerlo. Luego fui a conocer a Robert Zemeckis y me pareció muy simpático, exudaba seguridad e inteligencia, así que pensé, estoy en buenas manos, si este hombre dirige el proyecto, debo participar. El argumento de Regreso al futuro ya lo sabéis todos. Lo que vamos a hacer ahora es contaros una serie de curiosidades de la película que quizá no conozcáis. La película estuvo a punto de tener un título diferente, y es que a todos les encantaba el título de Regreso al futuro, menos al jefe de producción de la Universal, que lo encontraba confuso. Un día recibimos una nota suya que decía, tengo el título perfecto para la película, El astronauta de Plutón. Horrorizados, recurrieron a Spielberg y este supo manejar el asunto de forma muy inteligente. Mandó a su vez una nota al jefazo de la Universal diciéndole que a todos les había encantado su broma sobre el título y que se habían reído mucho con ella. Este, quizá avergonzado, no volvió a insistir en ello. En la película hay un par de guiños a aquel asunto. ¿Quién eres? ¡Silencio, terrícola! Me llamo Darth Vader. Soy un extraterrestre del planeta Vulcano. Más conocida es la historia en torno al primer actor elegido para interpretar a Marty McFly. Eric Stoltz trabajó durante 5 semanas en el rodaje,
pero fue despedido porque al parecer le daba un tono severo y dramático al personaje que no convencía al director. Era un actor magnífico, pero su sentido de la comedia era muy diferente al del personaje que Bob y yo habíamos escrito, y me convencí de que no era el adecuado para ese trabajo. Así que tuve que tomar esa decisión horrible, que fue muy triste para todos. Afortunadamente fui capaz de convencer al estudio para que me dejara volver a rodar de nuevo esas 5 semanas de trabajo. Le sustituyó Michael J. Fox, el actor sin el que hoy en día es imposible imaginarse la película. Michael por entonces trabajaba en la serie de televisión Enredos de Familia, y Zemeckis aceptó la condición que le pusieron de poder contar con él siempre y cuando no interfiriera con los horarios de grabación de la serie. Esto hizo que durante los 3 meses que duró el rodaje, el actor solo durmiera 3 horas al día. Grababa Enredos de Familia desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego conducía hasta el plató de Regreso al Futuro y trabajaba toda la noche hasta las 5 de la madrugada. Después me llevaban a casa y me acostaban. Al rato me despertaban, me metían bajo la ducha y otra vez a empezar. Era una locura. Una de las mejores escenas de la película es la persecución en monopatín. ¿Sobre qué está montando? Es una tabla con ruedas. Es un verdadero sueño. Michael J. Fox rodó la mayoría de los planos, ya que sabía montar en él. Me defiendo. No soy Tony Hawk, pero... ¿El de los agujeros negros en silla de ruedas? No, el mejor skater de la historia. Pues Tony Hawk precisamente había sido contratado para doblar a Eric Stoltz, que no sabía manejar el monopatín. Sin embargo, no pudo doblar a Michael, salvo en algunos planos, ya que este era bastante más bajito que él. A cambio, se convirtió en su entrenador personal para ayudarle a mejorar su técnica. La película no se rodó en un pueblo de verdad, sino en un decorado de los estudios Universal, cuya característica más identificable es el Palacio de Justicia, que se utilizó como torre del reloj. Este mismo decorado se puede ver en otras películas como Los Gremlins o como Dios, y en series de televisión como Buffy la cazavampiros. ¿Sabe dónde está Riverside Drive? Está al otro lado del pueblo, una calle más allá de Maple, al extremo este del pueblo. Un momento, una calle pasado Maple, esa es la avenida John Kennedy. ¿Quién demonios es John Kennedy? Hubo 2 cambios notables en la película con respecto al guión original. Einstein, la mascota de Doc, dejó de ser un chimpancé para convertirse en un perro, y también se modificó el vehículo temporal. En origen era una nevera, pero se cambió de idea al pensar que los niños que viesen la película podían imitarla y acabar encerrados en el frigorífico, así que se optó por el coche. Y no un coche cualquiera. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Hoy en día los DeLorean son objeto de culto y coleccionismo. Existen convenciones cada año de coches DeLorean y los dueños que los poseen los tienen por Regreso al Futuro. También fue modificada otra de las escenas más recordadas, la que permite a Marty regresar al presente. Una máquina del tiempo activada con plutonio necesitaría una reacción nuclear, así que diseñamos una secuencia muy complicada en la que llevaban el DeLorean a un campo de pruebas nucleares y utilizaban una explosión atómica para regresar. Pero la escena resultaba muy costosa, así que se optó por la más barata, pero también más romántica escena del rayo que cae sobre la torre del reloj. Aquí dice que un rayo caerá sobre la torre del reloj exactamente a las 10:04 del próximo sábado por la noche. Tal vez funcione. El sábado por la noche te enviaremos de regreso al futuro. Los que han visto la película la recuerdan posiblemente como una gran producción con muchos efectos especiales. Pero lo cierto es que se trataba de una película de presupuesto bastante ajustado, con tan solo 30 planos de efectos visuales. Era la música de Alan Silvestri, vibrante y llena de fuerza, la que creaba esa sensación de gran espectáculo. Musicalmente también aportaron lo suyo el Johnny B. Good de la escena del baile, o las 2 canciones del grupo Huey Lewis and the News que suenan en la película. Por cierto, que era el propio Huey Lewis el que, al frente del jurado escolar, rechazaba a Marty y a su grupo cuando tocaba precisamente una de sus canciones. Bien, ya basta. Me parece que sois demasiado ruidosos. Alto, alto, chicos. Decía que sois demasiado ruidosos. El próximo, por favor.
La película incluía un chiste sobre Ronald Reagan, por entonces presidente de los Estados Unidos. Tienes que creerme. Pues dime, chico del futuro, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos en 1985? Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El actor? ¡Ja! ¿Y quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Por eso el guión fue enviado a la Casa Blanca para que el presidente diera su aprobación. Nos contaron que cuando vio la película en la Casa Blanca, el chiste sobre él le hizo tanta gracia que hizo retroceder la película para volver a oírlo. Reagan hizo algo más que reírse. Al año siguiente citó la película en su discurso del Estado de la Unión. As they said in the film Back to the Future, where are we going? We don't need roads. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos no necesitamos carreteras? Robert Zemeckis asegura que nunca pensó en hacer una secuela mientras rodaba la película. Por eso a muchos les extrañará ese continuará como el que usa Bourbon, que aparece al final en muchas copias de la película. En realidad no era una puerta abierta a una segunda parte, sino una simple broma. Gale y el director querían un final como en las viejas películas del oeste, en donde los héroes se alejan hacia el atardecer en busca de nuevas aventuras. Así que pusimos continuará al final de la película para la edición en vídeo. Sí, en la versión de los cines no aparecía, tan solo en la de vídeo, pero ese continuará acabó despertando la ilusión en millones de espectadores que llenaron de cartas al director preguntando cuándo se rodaría la secuela, y a este no le quedó más remedio que hacerla. Regreso al futuro fue la película más taquillera de 1985. Solo había costado 19 millones y recaudó casi 400, lo que a día de hoy sería 3 veces más. Y en efecto, hubo 2 secuelas más que también fueron grandes éxitos de taquilla. En 2015 corrió el rumor de un posible reboot o reinicio de la trilogía con otros actores, pero rápidamente Zemeckis y Gale salieron al paso diciendo que mientras ellos estuvieran con vida, la trilogía se limitaría a la historia original, ya que poseían los derechos sobre la historia. Quizá alguien lo haga cuando yo esté muerto, no sé, la Universal, o tal vez mis hijos ganen dinero algún día con eso, pero yo no estoy en absoluto interesado. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Terminamos por hoy, pero ya sabéis que durante la semana nos podéis seguir en las redes sociales, Facebook, X e Instagram, donde todos los días nuestra compañera Mariola Sarrió publica noticias y aniversarios. Hoy va a cerrar el programa Jamie Cullum con una versión de un tema de la película My Fair Lady. Y nada más, un saludo de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. And still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I never, ever done before. I'll never know what made it so exciting, but all at once my heart took flight. I only know when she began to dance with me, I could have danced, danced, danced. I couldn't go to bed. My head's too light to try and settle down. Sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown.
thought all at once my heart to fly. I only know when she began to dance with me, I could have danced, danced, danced Cadena SER. La radio.